Alforins, una tierra única e inigualable en la que se unen cultura, gastronomía y vinos. Este año en la Font de la Figuera se celebra la 10ª mostra de Terres dels Alforins. Hoy os presentamos las 15 bodegas y los diferentes establecimientos que forman parte de esta 10ª mostra. Bé, jo crec que un esdeveniment com és el cas de la 10ª mostra de Terres dels Alforins de la Font, evidentment impulsa moltíssim el turisme, posa en valor el nostre territori, perquè al final els productes de la terra, el vi, venen de la terra, la importància de cuidar el nostre paisatge, de cuidar l'agricultura, de cuidar tots els nostres espais, i a banda ens ompli de felicitat el que vinga tantíssima gent, tants autobusos conforme han vingut, i tanta gent de tants llocs tan diferents. Ara estava parlant amb uns anglesos, això posiciona moltíssim la Font de la Figuera i que ne vinguen molts res més. Sí, exactament. La Comunitat Valenciana, el País Valencià, al final acaba tinguent una diversitat importantíssima de territoris, de pobles, de cultures inclòs dins del propi territori, i acaba potenciant moltíssim tots els sabors, no només del vi, sinó de tots els productes locals que evidentment són tan diversos i que omplin de riquesa també el nostre patrimoni gastronòmic. La Asociación de Terres dels Alforins es una asociación que lo que pretende es poner en valor el territorio, la cultura del vino, la gastronomía y las tradiciones de ese territorio. Casi el foco de la viticultura de la Comunidad Valenciana se está girando hacia esta zona. Nuestro principal objetivo es intentar que el turista mire también hacia el interior. Todas las bodegas tienen implantado ya visitas enoturísticas y lo tienen muy en cuenta en sus planes estratégicos, ¿no? Este tipo de eventos lo principal que tiene es la unión de 15 bodegas que, con objetivos comunes, que lo que pretenden es mostrar tanto su calidad organoléptica de vinos como su calidad territorial y poner en conocimiento del consumidor la calidad intrínseca que hay en nuestras bodegas. L'enoturisme ara mateix és una aposta clau del turisme en la província de València, tant en les dos DEOs que tenim, en la DEO de València i en la DEO Utiel Requena, i en aquest cas en un territori molt específic del sud de la DEO València, el territori Alforins, que han sabut treballar units, han sabut treballar per una marca, per la defensa d'un territori, per la defensa d'un paisatge, i tot això arrelat amb la gastronomia, amb el respecte per l'entorn, i en aquest cas l'enoturisme en aquesta zona de l'Alforins és un referent, i avui està demostrant una més en aquesta 10ª edició de la Mostra dels Alforins que el territori dels Alforins és un territori fort, és un territori arrelat i és un territori amb uns vins que arrastren a visitants de tota la Comunitat Valenciana, vull dir. En mi opinión, no se puede entender la cultura valenciana sin el vino. El vino es una parte importante que forma parte de su cultura, de sus tradiciones. Somos una zona vitícola, somos una zona vinícola por excelencia, y los productos además son representativos de esa cultura y de esa diferenciación. Es muy importante apostar por variedades diferentes, autóctonas, que demuestran ese apego a la tierra, al origen, y para nosotros es muy importante poder mostrarlo. Precisamente la DEO Valencia, el mayor valor que tiene es el haber apostado por esas variedades autóctonas, por esa diferenciación.
apostar por variedades internacionales está muy bien, pero no te da personalidad, no te da diferenciación. Y al final, en un mercado globalizado, la diferenciación es el primer valor. Por lo tanto, las variedades autóctonas tienen que jugar un valor fundamental en este papel. Bueno, esto de Terres dels Alforins desde un principio se creó con una idea de unir las diferentes propiedades. Todas las bodegas que estamos aquí tenemos viñedos y son producción propia. Entonces lo que queríamos en la base de todo era preservar el paisaje, preservar que continuase, que no se abandonasen campos y que continuase toda la producción vitivinícola de esta zona. La importancia de que existan este tipo de eventos fundamentalmente es porque es una forma fácil de darte a conocer, sobre todo dentro de tu comarca, dentro de la gente que en definitiva es la gente más próxima, la gente que realmente tienes próxima y que es quien debe de conocer el producto que hacemos en el territorio. Como bodega ecológica que produce vinos ecológicos hace más de 25 años, estamos convencidos de que hacer vinos sostenibles no resta en absoluto ningún tipo de calidad. Es más, hace ya mucho tiempo escuché decir a una persona que si los mejores vinos salen de las viñas más cuidadas, hablo de los vinos ecológicos, pues que posiblemente esos en condiciones normales tendrían que ser los mejores vinos. Bueno, para nosotros la Bodega La Viña es un evento importantísimo el que se celebre en nuestro pueblo porque, bueno, hoy estamos más que contentos de ver la respuesta que ha tenido la zona más que de la comarca. También quiero agradecer a la ciudad de Valencia, que tenemos muchísimos amigos y que estamos viendo que se han desplazado 100 kilómetros para venir a visitarnos y hacer que el evento sea un éxito tal y como lo estamos viendo. Desde la creación de Terres dels Alforins, la zona nuestra, la zona de vinos de Valencia, pues cada vez nuestros vinos son más conocidos por su calidad. La importancia de estas ferias son increíbles porque aunan una pasión que es la de elaborar y de poner en valor un territorio y la pasión que hay de la gente de conocerlo y de que cada vez es como más exigente y es que cada vez quieren saber más acerca de las variedades ancestrales, acerca de los métodos de producción. Al final es territorio, es poner en valor una tierra y bueno, en esto vamos todos juntos ahora, público y productores. El haber decidido formar parte de Terres dels Alforins es porque nuestra bodega Pago Casagran se encuentra ubicada dentro del territorio que forman parte la mayoría de las bodegas de Terres, de la asociación. Este evento es la primera vez que asistimos, esperamos darnos a conocer porque nos conoce poca gente, porque nuestra producción prácticamente toda es para exportación, entonces es un poquito que nos conozcan. Yo creo que los vinos de nuestra zona ya están bastante reconocidos, sobre todo internacionalmente, porque los mejores críticos los están puntuando mucho y están teniendo mucha relevancia y falta que la gente nacional o de la comunidad valenciana pues nos valore y empiece a disfrutar de los vinos, de los productos que hacemos aquí.
Bueno, nosotros a corto plazo no es una bodega grande, tampoco esperamos hacer una producción muy elevada, pero sí que queremos que se respete el producto y que el producto se valorice para que el agricultor al final repercuta el beneficio en él y tenga un precio más justo, más digno por su uva. El año pasado fue nuestro primer año y la verdad es que nos sorprendió la cantidad de gente, el público que vino y todos con muchas ganas de probar los vinos de la zona, de las Terres del Salforins. Las variedades autóctonas son al final las que nos dan el carácter y ese carácter es lo que queremos nosotros dar a conocer, el carácter diferenciador. Bueno, es fundamental, nos damos a conocer, presentamos las añadas y sobre todo es orgullo de pueblo, orgullo de estar con nuestra gente, pues mira, pues en la mesa todos los que trabajamos en los frailes, pues llevando los vinos a nuestra gente, a las familias, a los amigos, es intergeneracional, es divertido, pero a la vez es apasionante, a la vez es complejo, pues nos rellena a todos, nos llena a todos, es una bebida maravillosa. Al final, Terres de Salforins es un paisaje que podemos disfrutar todos, que debemos cuidar todos y que hay que ponerlo en valor, y ponerlo en valor es estar aquí mostrando nuestro producto, que es el vino, que es un poco producto de todos. En este tipo de eventos, porque lo que hacemos, ya ves, está todo lleno, es promocionar los vinos de la zona. En concreto, la Asociación de Terres del Salforins es el primer año que participamos y estamos súper contentos de poder iniciarnos en este tipo de iniciativas, porque creemos que es un apoyo súper importante para los vinos valencianos. Es que en esta feria se ve que el amor y el cariño que hay por los vinos de la zona, de la tierra y del cultivo manual. De vuelta, nosotros tenemos un proyecto que estamos intentando recuperar el territorio y vamos, este tipo de eventos es básico para conseguirlo. Los eventos que tienen personas pues son una maravilla, por lo tanto cualquier evento, y este es uno de ellos, que aglutina desde hace muchos años, 10 años, a unos y otros, gente de la tierra y gente con ganas de conocer el territorio, uno de los más bonitos de la Comunidad Valenciana, para nosotros creemos que es un momento muy especial y muy bonito. Nosotros queremos todos, los unos y los otros, como Atila, por donde pasemos queremos conquistar buenos clientes en buenos territorios, y este posiblemente sea el mejor territorio de la Comunidad Valenciana. Para nosotros es una verdadera emoción, porque es muy emotivo ver que de vez en cuando pues hemos recuperado el ritmo de antes de la pandemia y está esto lleno de gente, y es para nosotros muy importante porque además nos permite presentar vinos nuevos, novedades nuevas, en contacto con todos nuestros clientes y amigos. Hace ya 12 o 14 años yo me fijé que el vino blanco
de crianza no era de moda, pero sabía que el mercado se expandía en ese sentido y por eso trajimos unas cepas centroeuropeas para hacer vinos de larga crianza, ¿verdad? Realmente, más que un escaparate, genera una relación con el territorio y sobre todo con las personas de nuestro territorio. Es una feria muy popular, muy agradable, que nos permite a todos los bodegueros mostrarnos ante los ciudadanos de las villas a las que pertenecemos con todo el orgullo que conlleva. Hombre, la gama Lias para nosotros hemos estructurado los vinos dentro de Bodegas Enguera, deseando ser la referencia en vinos ecológicos no solo de nuestra zona, sino del arco mediterráneo español. Y la hemos dividido en las 3 generaciones que supone la bodega. Los primeros vinos que tenemos aquí los creó mi abuelo, también tenemos uno de los que hizo mi padre y ahora tenemos uno de la 3ª generación, que somos mis 2 hermanos y yo. Y bueno, pues supone una incorporación a la gama completa de vinos por parte de una generación más de la familia. Aquests events, esta fira, és molt important per a la zona perquè ens dona un valor añadit als vins, ens coneixen en tot el territori i fa que això li doni un plus. Nosaltres el que volem implantar és una bodega molt petita, però volem que encaratjar el turisme. Volem obrir visites guiades per a que coneguen la zona i poder coneguen la nostra bodega, perquè és el primer any que estem a Terres. De fet, esta fira ens ajuda perquè coneixes a molta gent i ens obri portes tant a nosaltres com a altres persones perquè poses en comú moltes coses i te pot ajudar a l'hora de conèixer el mercat a l'exterior i d'ací de la zona també que ens coneguen. Para nosotros siempre ha sido importante mirar al pasado y mirar el pasado sin desprecio, al revés, con mucho cariño. Reciclar esas ideas del pasado y esos saberes y mirarlos desde hoy, desde nuestro conocimiento y desde nuestra tecnología y darle valor pues no solo a las variedades autóctonas, también a los métodos de elaboración antiguos como las tinajas de barro. De alguna manera un poco es mirar que posiblemente había un equilibrio mayor antiguamente con el tipo de agricultura que hacían nuestros antepasados y tenemos que intentar recuperar esos saberes y esos sabores también. A ver, este evento es nuestro evento del año, ¿no? Y este año encima es especial porque llevamos 10 ediciones. Llevar 10 ediciones con una respuesta como la de hoy, batiendo récords cada año de visitantes, al final nos ayuda a acabar de convencernos, si no lo estábamos bastante, de que vamos por el buen camino, ¿no? de que el camino que llevamos en defensa del territorio, en poner en valor, o poner nuestros vinos en el nivel que pensamos que tienen que estar, es el correcto, ¿no? Al final esto nos ayuda a acabar de convencernos de lo que teníamos claro. Creo que el vino es una bebida social, es una bebida hecha para disfrutar de tu pareja, de tus amigos, de una buena conversación, de tu canción favorita o el libro que te estés leyendo, ¿no? O sea, al final yo creo que nos faltaba recordar que el vino sirve para mucho más que solo catar, sino que para disfrutar de esas cosas buenas de la vida.